Bueno, vamos a saludarlo a el referente de los empleados o trabajadores de salud privada del Chaco. Estamos hablando de personas que están nucleados en el gremio de ATSA, justamente la filial Chaco, para conocer un poco la situación que están atravesando ellos, cuál es la realidad y poder conocer de cerca el tema laboral de estos trabajadores. Está en contacto Adrián Belomi, creo que es así el apellido. Adrián, muy buenos días, de Radio Nordeste te saludamos, ¿cómo te va? Hola, buenos días y muy buenos días a toda su audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, hemos tomado conocimiento de una denuncia, un reclamo que ustedes están haciendo justamente por las condiciones laborales que están atravesando en medio de semejante situación de salud, ¿no? Es así, pero no es de ahora. Uh-huh. Esto ya arranca en los primeros días cuando se supieron los primeros casos ya en Buenos Aires y había algunos sospechosos en la provincia. Nosotros activamos todo un protocolo desde el punto de vista gremial, haciendo los diferentes requerimientos a las cámaras empresariales del sector, como obviamente a cada sanatorio y a cada clínica de la ciudad de Resistencia, y justamente para evitar que a futuro tengamos que padecer algunos compañeros la posibilidad de infectarse, ya que va a ser inevitable, al ver lo que estaba ocurriendo en otros lugares del mundo, iba a ser inevitable el contacto nuestro con la gente que podía llegar a estar infectada. Y bueno, lamentablemente en algunos establecimientos no cumplieron con todos los elementos de seguridad, con el otorgamiento de los elementos de protección personal a sus trabajadores, y hoy tenemos que lamentar más de 25 compañeros infectados en el sector y 2 internados. Claro. Esa es nuestra situación. Bien. ¿Han tenido algún tipo de respuesta? ¿Se han podido reunir o tener contacto con el titular? Ustedes creo están representados en ATSA y por parte de los sanatorios son de ACLISA, ¿no? Los sanatorios. Sí, a ver, te explico. Yo soy el secretario general de ATSA. De ATSA, claro. Sindicato de la Sanidad. Nosotros nucleamos a todo el personal de salud del sector privado. Uh-huh. Y tenemos diferentes cámaras empresariales. Ah, bien. Tenés ACLISA, Colegio Médico, Colegio de Bioquímicos, Federación Médica, todo aquel ente médico o de diagnóstico que emplea personal son representados por nosotros. Uh-huh. Cuando te hablo a todas las cámaras, hablo a todas las cámaras de la provincia, que son varias, a las cuales se le pidió, tenemos contacto. Ellos en principio aseguraron de que se iban a cumplir las medidas, pero lamentablemente no fue así. Fueron contados muy poquitos aquellos sanatorios que improvisadamente y hasta de forma artesanal fueron tratando de cubrir las necesidades de los elementos personales, y algunos otros pusieron mucho énfasis en esta situación de proteger a su personal, y hoy tienen a su personal sano. Claro. Esperemos que así siga, ¿no? Ahora, ¿por qué se llega a esta situación? Hoy conocíamos declaraciones del doctor Frangioli, que reconocía un poco esto que vos nos estás planteando, ¿no? De que están trabajando con un equipamiento casi artesanal. ¿Es falta de inversión, falta de preparación? ¿No era prioridad eso? ¿Por qué se llegó a esta situación? Y es un combo de todo lo que acabas de decir. Uh-huh. Tenemos, por un lado, las empresas de salud financiadas. No nos olvidemos que el año pasado, por una decisión del gobierno de la Nación, el gobierno anterior, hubo una ruptura del PAMI para con las clínicas, y las clínicas, recordemos que estuvieron 90 días sin trabajar con el PAMI. Eso le significa un desmedro económico a todas las clínicas. Los eternos conflictos que tienen con la obra social provincial, y a eso, sumado un poco la desidia de parte de algunos empleadores, porque acá hay que ser claro, esta situación nos obliga a repensar el sistema de salud privado de la provincia del Chaco a futuro, y no quiero opinar del público porque no me corresponde, pero creo que hay que repensarlo porque nos encontramos con propietarios de establecimientos
que ninguno no tiene un mal pasar económico. Me alegro que así sea, porque para eso se profesionalizaron. Y por otro lado tenemos empresas al borde de la quiebra. Entonces, hay algo que no se está haciendo bien en la distribución de ese dinero. Entonces nos encontramos con establecimientos que no están preparados desde el punto de vista de la infraestructura edilicia, con falta de los elementos de protección, entre otras cosas, y en algunos establecimientos estos personajes hasta tuvieron la caradurez de pedirle a sus propios empleados que sean ellos los que se compren los elementos de protección personal. O sea, es una locura lo que vos recién me planteabas, porque es un combo de cosas que detona en las infecciones de los compañeros. Es decir que hay sanatorios acá de Resistencia que los empleadores, los propietarios le pedían a los trabajadores que se compren sus elementos Así como lo escuchás. Ahora, literalmente. Es una locura. Bueno, hoy se conoció la denuncia a un centro de diálisis aquí de Resistencia. ¿Cómo tomaron ustedes esta decisión del gobierno provincial? Es difícil porque ahí se atiende mucha gente de la cual depende sus propias vidas, sí. Porque entendamos que dializarse es algo para un paciente enfermo renal, la diálisis es algo vital, y que esté ocurriendo esto en este lugar es muy preocupante, porque ahí a ese lugar nuclea más de 40 empleados en relación de dependencia. Desconozco el número de médicos y sí sé que hubo un brote importante en ese lugar, pero me parece que hablar de cerrar el lugar o hablar de clausurarlo o demás es imposible, porque ni la provincia ni los otros centros de nefrología que hay en la zona pueden llegar a suplir el caudal de pacientes que se atienden en ese lugar. Sí, seguramente se deberán tomar las medidas a su máxima presión para evitar un contagio masivo en ese lugar, y sé que lo están haciendo porque ahí tenemos muchos compañeros que ya se encuentran aislados. Yo puedo hablarlo, las medidas que tomó la empresa para con el personal. Claro. Las medidas que tomó la empresa para con sus médicos o pacientes, no me corresponde ser a mí quien las transmita. Sí les puedo decir que desde el punto de vista de los trabajadores, lo que hicieron fue aislar al personal infectado, y sé que se reforzaron de alguna forma la entrega de elementos de seguridad. Esa es la información que te puedo dar concreta de este lugar en particular. Bien. Bueno, estamos hablando con Adrián Belloni, que es de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Argentina. La última consulta, Adrián, ¿qué perspectiva o qué proyecciones ves en cuanto a la situación de los sanatorios privados y de sus trabajadores de acá a un mes o 2 meses? Y no soy muy optimista de que esto se pueda frenar abruptamente, siempre y cuando no haya una decisión firme por parte de los propietarios y encargados de estos establecimientos. Y yo creo que en este caso también Salud Pública debería aportar de alguna forma los mecanismos de control, ya que entendamos de que la salud, independientemente de que si es pública o privada, la salud es una sola, y en esto el gobierno no puede hacerse el desentendido en lo que sea a medida de esto no se va a presentar, a medida de que no se puedan sentar los actores fundamentales de esta actividad, ya sea público o privada, para coordinar esta situación. Entonces, va a ser muy difícil que esto se pueda frenar de manera abrupta. Yo creo que es lamentable, pero creo que va a seguir creciendo, y es por eso que nuestro consejo a la sociedad en su conjunto, porque nuestra obligación es bregar por la integridad física y la vida de nuestros compañeros y el de sus familias. Sí. Pero nos encontramos con esto que te decía, de que algunas empresas no están cumpliendo. Hoy ya tienen que ir los pacientes que inevitablemente deben acudir a un centro de estas características, van con miedo. Entonces, nuestro consejo es que si la sociedad
llega a necesitar la atención privada en algunos de estos lugares, observen de que el personal tenga puestos los elementos de seguridad para a futuro ser atendidos. En caso contrario, es conveniente, más vale, acudir a centros privados donde uno vea de que el personal está con todos los elementos de seguridad colocados, ¿no? Adrián, te agradecemos mucho este contacto muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Y gracias por el trabajo que están haciendo. Bueno, muy bien, Adrián Belloni, es de la Asociación de Trabajadores que nuclea justamente a trabajadores de la sanidad privados, de ATSA, es el gremio, la filial Chaco. Bueno, contando un poco la realidad y confirmando lo que veníamos anticipando, ¿no? Me quedo con el dato que nos dio de que hay en algunos sanatorios donde los propietarios de los sanatorios le piden a los trabajadores que se compren los elementos de bioseguridad. Es una barbaridad, realmente.